Los músculos del compartimiento anterior del antebrazo se van a disponer en tres planos, en el superficial, el medio y el profundo. Es importante recalcar que estos músculos se van a asociar con el movimiento de la articulación de la muñeca, con la flexión de todos los dedos incluyendo al pulgar y con la pronación. En el plano superficial vamos a encontrar cuatro músculos. Vamos a empezar por el flexor cubital del carpo. Sería este que se encuentra de color azul. Va a estar inervado por el nervio cubital y su función es flexionar y abducir la articulación de la muñeca. Después vamos a encontrar el palmar largo. Sería este que está con color rosa. Este músculo va a estar inervado por el nervio mediano y su función va a ser flexionar la muñeca. Después, con color verde, vamos a encontrar el músculo flexor radial del carpo. Este va a estar inervado por el nervio mediano. Su función va a ser flexionar y abducir la muñeca. Y por último, vamos a encontrar el músculo pronador redondo. Sería este que está en color morado. Va a estar inervado por el nervio mediano y su función va a ser la pronación. En el plano medio solamente vamos a encontrar un músculo y este sería el flexor superficial de los dedos, que sería este músculo. Va a estar inervado por el nervio mediano y su función va a ser flexionar las articulaciones interfalángicas y también puede flexionar las articulaciones metacarpofalángicas. En el plano profundo vamos a poder presenciar tres músculos. Vamos a empezar con el flexor profundo de los dedos, que lo vamos a encontrar aquí en color azul. Este va a estar inervado en dos partes. Una de sus mitades, que va a ser la lateral, va a estar inervada por el nervio mediano y la otra mitad, que es la medial, va a estar inervada por el nervio cubital. Su función es flexionar las articulaciones interfalángicas distales de los dedos índice, mediano, anular y meñique. El segundo músculo que vamos a encontrar va a ser el flexor largo del pulgar, que lo vamos a encontrar en color verde. Este va a estar inervado por el nervio mediano y su función va a ser que va a flexionar la articulación interfalángica del pulgar. Y por último vamos a encontrar el pronador cuadrado. Este músculo va a estar inervado por el nervio mediano y su función va a ser la pronación. Los nervios del compartimiento anterior del antebrazo van a ser los siguientes. Vamos a empezar con el nervio mediano. Este nervio va a inervar todos los músculos del compartimiento anterior del antebrazo, excepto el flexor cubital del carpo y la parte medial del flexor profundo de los dedos. Este nervio va a abandonar la fosa cubital pasando entre las dos cabezas del músculo pronador redondo y entre las cabezas húmero cubital y radial del músculo flexor superficial de los dedos. Después vamos a encontrar al nervio cubital, que sería este. Este nervio discurre por el antebrazo y la mano donde emite la mayoría de sus ramos principales. En el antebrazo, el nervio cubital inerva solo el músculo flexor cubital del carpo y la parte medial del músculo flexor profundo de los dedos. Y por último, vamos a encontrar al nervio radial, que sería este. Este nervio se bifurca bajo el borde del músculo braquioradial en el límite lateral de la fosa cubital en sus ramas profundas y superficial. Arterias. Vamos a tener dos ramas terminales, una rama lateral, que es la arteria radial, y una rama media, que es la arteria cubital. La arteria cubital va a ser la continuación para formar el arco palmar superficial de la mano, hundiéndose a una rama colateral de la arteria radial. La arteria radial va a estar entre el tendón del músculo braquioradial y el tendón del músculo flexor.
La arteria radial va a dirigirse al dorso de la mano y va a formar el extensor largo y corto del dedo pulgar. Venas. Vamos a tener una vena basílica, una cefálica y una media. Estas tres venas van a formar la M venosa. Para la disección de antebraquial anterior utilizaremos instrumental, que a continuación les enseñaré cada uno y cuál es su función. El mango de bisturí o escapelo del número 3 en la cabeza posee una ranura donde la hoja de bisturí se desliza y hace clic. Esto nos indicará que está correctamente puesta. Hojas de bisturí hay de diferentes tamaños y tiene que concordar con el mango. Esto es para hacer cortes en la piel. Tijeras de mayo, su función es cortar y además podemos seccionar tejidos duros. Pinzas de Kelly, que van a ser los instrumentos de aplastamiento en donde queramos en la piel separar sin estorbar la disección y tener una mejor visualización de los tejidos. Separadores de Farabeu, su función va a ser traccionar el tejido para ver las estructuras más profundas del antebraquial anterior y poder visualizar los músculos del plano superficial. Tijeras curvas, que van a ser para cortar tejidos profundos y delicados, como puede ser la capa de grasa que se encuentra debajo de la piel o las fascias de los músculos para ir seccionando y explorando. Pinzas con dientes sirven para agarrar la piel dura e ir separando tejidos. Para suturar utilizaremos pinzas portahojas, aguja curva, pinzas sin dientes e hilo para suturar. Antes de comenzar la disección antebraquial anterior, debemos de cubrir las barreras de seguridad, como lo son lentes de protección, bata, guantes y cubreboca. Ahora hablaremos de cómo realizar la disección antebraquial anterior. Lo primero es recostar al cadáver en decúbito supino, es decir, boca arriba, piernas extendidas y brazos alineados y con las palmas hacia arriba. Posteriormente, con tablas debajo de sus brazos, colocaremos en la muñeca hilo alrededor para tener un mayor campo de visualización y también firmeza. Empezaremos a realizar un corte en la parte media del antebrazo y dos cortes, uno en la fosa cubital y otro en el flexor de la muñeca para tener así una visualización mejor y explorar en distintos planos. Antes de empezar con la disección como tal, debemos marcar referencias óseas en el cadáver. Estas son la fosa cubital y el flexor del carpo. Ya con estos puntos de referencia marcados, podemos seguir con la disección. Empezaremos efectuando una incisión vertical a lo largo del antebrazo hasta el carpo. Realizamos una incisión circular alrededor de la fosa del codo y el carpo. Y reclinamos la piel medial y lateral del compartimiento flexor y exponemos la fascia del antebrazo y el retináculo de los músculos flexores. Aquí se muestra una visión anterior del antebrazo que muestra las estructuras superficiales y continuamos la incisión vertical en la línea media hasta llegar hasta nuestro límite. Identificamos la red venosa en el compartimiento flexor y en la fosa del codo. Seguimos las tributarias de la vena basílica e identificamos la vena mediana del codo que conecta las venas basílica y cefálica. Aquí se muestra la fosa del codo que muestra las estructuras superficiales. Y una vez identificada la vena cefálica, seguimos su trayecto proximalmente hacia el brazo. Lateral a la vena cefálica, identificamos el nervio cutáneo lateral del antebrazo o el nervio cutáneo antebraquial lateral. Una forma sencilla de identificar los músculos del antebrazo es exponerlos desde el carpo hacia la fosa del codo. En el lado cubital del antebrazo, identificamos el músculo flexor cubital del carpo. Estos tres músculos ocupan el plano superficial muscular del compartimiento flexor. Disecamos la fascia profunda y el tejido conectivo por encima de los tendones y los músculos del compartimiento flexor. Procedemos a exponer las inserciones tendinosas de los músculos flexor cubital del carpo y flexor radial del carpo. Aquí se muestra una visión anterior que muestra las unidades musculotendinosas.
Separamos el flexor cubital del carpo y en el espacio entre este y el flexor superficial de los dedos identificamos un haz grueso de tejido conectivo que rodea la arteria y el nervio cubital. En esta fotografía se muestran las unidades músculo-tendinosas, contracción del flexor cubital del carpo. Con ayuda de unas tijeras separamos el tejido conectivo situado sobre la arteria y el nervio cubital. Aquí se muestra una visión anterior del carpo y sus unidades músculo-tendinosas. Seguimos separando el músculo flexor superficial de los dedos. Debajo del flexor superficial de los dedos, identificamos el músculo flexor profundo de los dedos. Retiramos el tejido conectivo laxo situado sobre el flexor profundo de los dedos. Esta es una visión anterior del antebrazo, contracción del músculo flexor superficial de los dedos y que muestra el plano intermedio. Identificamos la arteria radial entre los músculos braquiorradial y flexor radial del carpo. Aquí se muestra una visión anterolateral de la porción distal del antebrazo. Se muestra el paquete vasculonervioso radial. Separamos más el músculo braquiorradial y exponemos la arteria radial en el antebrazo. Cortamos la aponeurosis bicipital para seguir la arteria radial hasta el punto en donde se ramifica de la arteria braquial. Asimismo identificamos la arteria cubital, el nervio mediano y la vena satélite. Aquí vemos la fosa del codo con la aponeurosis bicipital reclinada y que muestra la arteria braquial y el nervio mediano. Levantamos las arterias braquial y radial y exponemos la arteria cubital con sus ramas. En este punto utilizaremos un separador entre los músculos braquiorradial y flexor superficial de los dedos para exponer las estructuras más profundas. Aquí podemos ver la fosa del codo con la aponeurosis bicipital seccionada que muestra la bifurcación de la arteria braquial y también una visión anterior de la fosa del codo que muestra las estructuras vasculonerviosas. Seguimos el curso de las arterias cubital y radial e identificamos las arterias recurrente cubital y recurrente radial. Seguimos el recorrido del nervio mediano cuando pasa por la fosa del codo y entra en el antebrazo entre las dos cabezas del pronador redondo y observamos la arteria cubital entrando en el antebrazo profundo a la cabeza cubital del músculo pronador redondo. Exponemos los límites del pronador redondo y separamos la arteria radial. Separamos cuidadosamente la cabeza humeral del pronador redondo de la cabeza cubital subyacente y del músculo flexor superficial de los dedos. Aquí se muestra una visión anterolateral que muestra la arteria radial y la musculatura. Asimismo, una visión anterior de la fosa del codo que muestra el nervio mediano, arteria radial y el músculo pronador redondo. Aquí se muestra una visión anterior de la fosa del codo que muestra las estructuras más profundas. Cortamos los tendones del flexor superficial de los dedos e identificamos los músculos flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Finalmente identificaremos el pronador cuadrado que conecta las porciones distales de cúbito y radio. En el espacio entre los músculos flexor largo del pulgar y flexor profundo de los dedos, seguimos el curso de la arteria interósea anterior y el nervio interóseo anterior, un ramo del nervio mediano, y aquí se observan las estructuras más profundas con los planos musculares superficial e intermedio reclinados.